peticiones de oración que han sido enviadas. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, la angustia que están viviendo. Pero a pesar, Señor, de que sabemos eso, mayor es nuestra esperanza en ti. Porque reconocemos, Señor, que cuando nuestras fuerzas se acaban, tú eres nuestra fortaleza. Cuando la tristeza invade nuestros pensamientos, tú te conviertes en nuestro gozo. Cuando la enfermedad toca nuestro cuerpo, tú nos das la sanidad, Señor. Por eso manifiesta tu poder, glorifícate en cada vida, y que así, Señor, todos podamos testificar de tu poder. Aquellos que no te conocen, queremos pedirte que tu Espíritu Santo aquiete nuestros corazones, que podamos ser tierra fértil, donde tu palabra pueda ser sembrada y así llevar mucho fruto. Trae el aliento, Señor, que tu pueblo necesita. Trae la paz por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo. Ilumínanos con tu Espíritu. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo número 11. Si lo tienen, dicen amén. Los días viernes estamos estudiando la doctrina básica de la iglesia. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11, dice la palabra de Dios: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. En la última ocasión, hermanos, cuando estuvimos hablando acerca de la gran tribulación, hablábamos del enorme esfuerzo que la bestia y el falso profeta hacen para direccionar la voluntad, la admiración, la adoración de los hombres hacia la primer bestia. Vimos cómo Satanás o el dragón envió la primer bestia en una imitación de lo que el Padre hizo con el Hijo al enviarlo a la tierra. Pero también, hermanos, sabemos que el Hijo, cuando ascendió a la diestra de la majestad del Padre, Él dijo que enviaría un consolador que nos recordaría todas las cosas. El dragón o Satanás, como le gusta imitar todo lo que Dios hace, dice la Escritura que emergió una segunda bestia, a la que se conoce como el falso profeta. Él hizo, por ejemplo, una señal muy característica, como fue la de hacer descender fuego del cielo, como en una imitación de lo que hizo el profeta Elías en el monte Carmelo, para tratar la manera de asegurar la lealtad de Israel hacia el Señor. Lo único que ahora esta segunda bestia lo está haciendo en función, o lo hace en función más bien, de engañar a los hombres para que adoren a la primer bestia, que nosotros popularmente la conocemos como Anticristo. Ahora, durante todo ese periodo que se conoce como de gran tribulación, todos esos años están caracterizados por un elemento repetitivo, por un elemento constante que va a aparecer en cada año, y es la rebelión de los hombres hacia Dios. Quien se encarga de fermentar ese desprecio hacia Dios, evidentemente que es la bestia y el falso profeta. Pero los hombres, hermanos, se regocijan en esa rebelión, y por eso es que fácilmente reconocen a la bestia o al anticristo como la persona que mejor puede liderar los asuntos de la economía, de la política y de la vida social. Y todas las naciones se agrupan detrás de la primer bestia para adorarla, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, y admirarla. De tal manera que no solamente configura el aspecto político, sino que también se introduce en el elemento religioso para que las personas manifiesten públicamente su rechazo hacia Dios. Durante todos esos años del periodo que se conoce como de gran tribulación, hemos dicho que es un trato específico que Dios tiene hacia el pueblo judío, porque los judíos han rechazado a Jesús como Mesías. Y por eso es que, siendo que ellos todavía siguen a la espera de un nuevo Mesías, es que el trato de la gran tribulación es un trato hacia el pueblo judío. Sin embargo, no solamente los judíos se ven implicados en esto que se conoce como la gran tribulación, sino que también los pueblos gentiles se alinean en lealtad directa hacia la primer bestia o hacia el anticristo. En la etapa final de ese periodo de gran tribulación, luego de que la primer bestia ha concentrado todo el sistema religioso alrededor de su persona, finalmente la bestia hará algo que va a marcar un antes y un después en ese periodo de gran tribulación. Y es que en la primera etapa de la gran tribulación, la bestia o el anticristo es muy amigo del pueblo judío, es muy cercano. Podríamos decir que tiene una agenda claramente para liberar a Israel.
Pero en la segunda mitad de la gran tribulación, ese mismo que les ha mostrado amistad, les ha mostrado compañerismo, se vuelve hacia el pueblo judío e inicia un periodo de gran persecución hacia ellos. Y es ahí donde se van a definir las cosas, porque ante los hechos, los judíos van a tener que tomar la decisión si mantener esa lealtad ciega al anticristo o, en su defecto, ir en contra de él. Pero ¿qué va a significar resistirse al anticristo? Significará persecución, significará muerte, significará, hermanos, martirio. Por eso es que el Señor Jesús, hablando acerca de este periodo, Él decía que ay de la mujer que está embarazada durante ese periodo, porque la condición de una mujer embarazada le limita de huir, por ejemplo, de escapar. Y el Señor, haciendo una referencia de esa condición física, Él dice que estas mujeres que estén en esa condición van a tener mucha dificultad ante ese periodo de persecución si su decisión es mostrar lealtad a Jesús y no a la bestia. Y por eso, hermanos, será un periodo muy convulso. Y la clave está en esto. Usted sabe que actualmente en Jerusalén es toda una discusión histórica de muchos años. Pero Jerusalén, por ejemplo, aunque nosotros la podamos reconocer, y algunos países reconocen Jerusalén como la capital de Israel y no Tel Aviv, hay algunos países como por ejemplo Guatemala que ha reconocido al Estado de Israel, reconociendo Jerusalén como su capital. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema, hermanos, es que Jerusalén, de acuerdo a las Naciones Unidas, es un territorio neutro, considerado como un patrimonio de la humanidad, que no le pertenece a nadie, no le pertenece a ningún estado propiamente, sino que es un territorio neutro donde conviven cristianos, musulmanes y judíos. Pero todo esto, hermanos, ha sido una discusión por décadas que ha llevado a serias tensiones en el territorio de Jerusalén, en la Jerusalén alta específicamente. Usted sabe que, tal vez usted habrá oído del famoso Muro de los Lamentos, que es como una especie de explanada de lo que fue el templo de Jerusalén antes de su destrucción. Pero cerca de ese lugar, específicamente donde estaba el templo, ahora lo que existe es una mezquita. Es una mezquita y obviamente pues son musulmanes los que están alrededor de eso. Entonces, el pueblo judío tiene interés en construir un templo, reconstruir el antiguo templo de Salomón, pero ellos no lo pueden hacer en cualquier lugar. Lo deben de hacer ahí en el territorio donde los musulmanes han levantado una mezquita. ¿Qué significa eso? Que si los judíos intentaran construir el templo, tendrían que destruir la mezquita que se ubica ahí. Pero ¿eso qué significaría? Significaría un conflicto bélico, hermano, de grandes proporciones. Sin embargo, por lo que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses, vemos que eso será una posibilidad durante el periodo de la gran tribulación. Es decir, que el Mesías que los judíos esperan, finalmente les va a facilitar a ellos la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Pero qué significa eso? Todo ese apoyo que van a recibir de la bestia, al final no será gratuito, porque la bestia lo que va a hacer es construir todo eso para hacerse pasar por Dios. Si usted me acompaña a la segunda carta a los tesalonicenses,
Específicamente, en el capítulo 2, mira, hermano, lo que dice específicamente en el versículo 4, hablando acerca de la bestia. Oiga lo que dice: este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Oiga lo que Pablo está diciendo, dice: hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. Cuando se escribió esta carta, obviamente que el templo de Jerusalén estaba en pie, pero cuando ocurre la destrucción en el año 70, el templo se viene abajo. Pablo lo que está diciendo es algo importante en ese versículo 4, que lo que va a hacer la primer bestia es adueñarse de ese sitio. ¿Para qué? Para pretender ser Dios. Es decir, que el apoyo finalmente que la bestia le va a dar a los judíos va a ser con la única intención de buscar de ellos, hermanos, una adoración exclusiva. Y por eso es que dice en el verso 5, siempre de Tesalonicenses: ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado. ¿Qué significa esa manifestación del malvado? Eso que Pablo acaba de decir, que este hombre inicuo se va a apropiar de ese templo que hoy no existe, ese templo judío. Entonces, cuando los judíos vean a este hombre posicionarse como un Dios, eso, hermanos, va a marcar un antes y un después, porque finalmente ellos van a descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones detrás de todas esas ayudas que él les había dado. Ahora, obviamente, hermanos, que cuando eso suceda, iniciará la parte fea de la gran persecución y de la gran tribulación, porque es precisamente en ese momento, cuando la bestia se adueñe del templo, cuando van a comenzar a caer los juicios de la ira de Dios que están relatados en el libro de Apocalipsis, juicio tras juicio. Tal vez usted recordará, por ejemplo, que Egipto sucumbió ante el poder del Señor cuando Faraón cuestionó la autoridad de Moisés, y específicamente cuando Faraón preguntó: ¿y quién es ese tu Dios para que yo le obedezca? Porque Faraón se sentía a sí mismo como un Dios. Eso, hermanos, a nosotros nos lleva a pensar en algo que es importante. Cada vez que los hombres se hunden en la idolatría y se hunden en la rebelión, casi que el fenómeno subsiguiente es el castigo de esa rebelión. Pero esa máxima rebelión va a llegar, hermanos, al punto que al final del período de la gran tribulación conducirá a los hombres a rebelarse pública y abiertamente en contra de Dios. Entonces vamos a leer algunos pasajes como este de Apocalipsis, que nos van a describir cómo serán los últimos días de la gran tribulación. Le animo para que usted tenga su Biblia abierta, hermanos, para que usted lea de primera mano lo que la Biblia dice. Vea lo que dice en el verso 19 de Apocalipsis. Entonces vi a la bestia, estamos hablando del anticristo,
y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Entonces lo que habrá al final del período de la gran tribulación es un intento por mostrar públicamente la rebelión de los hombres hacia Dios. Ese pasaje que acabamos de leer nos recuerda, hermanos, a lo que se describe en el libro del profeta Isaías en el capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Y también, hermanos, de lo que Judas nos habla en su carta, de cómo Satanás se ha querido revelar desde sus orígenes en contra de Dios. Usted conoce la historia, sabe un poco de esto, lo que le dio vida o lo que hizo transformar más bien el corazón del lucero de la mañana en lo que ahora conocemos como Satanás, fue una rebelión. El libro de Apocalipsis nos dice que Satanás arrastró, hermanos y hermanas, a una muy buena parte de ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás? Satanás busca la rebelión de los hombres. Satanás busca la división de aquello que está destinado para honrar el nombre de Dios. Aprovecho para decirle esto: detrás de cada división que existe en una iglesia, siempre está Satanás. Siempre está Satanás. Le tengo que decir algo. Tal vez usted ya lo sabe, pero así como el Señor, hermanos y hermanas, se manifiesta en este lugar derramando su gloria, derramando su poder, sanando a los enfermos, alentando al débil, fortaleciendo al caído, también Satanás se anda moviendo ahí, hermano. Y él hace todo lo posible por distraerlo, él hace todo lo posible porque sus pensamientos anden en otro lado. Él hace todo lo posible, incluso por arrebatar la palabra que ya existe en el corazón de algunos y así no dar fruto. ¿Por qué Satanás hace eso? Porque, hermanos, lo que él busca es distraernos de nuestro blanco perfecto, que es el Señor Jesús. Por eso es que cuando usted se sienta así como aburrido, con sueño, o que se distrae porque medio pasa algo por ahí, ya se desconectó del mensaje, asústese, porque el diablo va a hacer hasta lo posible, va a hacer que usted se distraiga. Por eso, hermanos, atención. ¿Cuántos estamos atentos acá? Pongamos atención, no nos distraigamos, sino que prestemos atención al mensaje. Lo que le quiero decir es que Satanás siempre ha tenido ese intento por dividir a la humanidad. Y lo que es más, Satanás lo que busca es que la humanidad se revele de la misma forma en que él lo hizo. ¿Por qué hace esto Satanás? Ahí lo dice en el versículo, hermanos y hermanas, 19: para hacer la guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Eso es lo que busca hacer Satanás. Al final de la gran tribulación, él sabe lo que le espera, pero él lo que está haciendo, hermanos, es llevarse a la mayor cantidad de personas en su rebelión. Él les está diciendo cosas como, y usted tal vez ya las habrá oído: ustedes se han fijado cómo en estos años yo les he dado abundancia, les he dado prosperidad, los he sacado adelante. ¿Y cuándo hizo esto el Hijo de Dios? ¿Y cuándo el príncipe de paz trajo finalmente paz a este mundo? Porque una de las, entre comillas, virtudes que la primer bestia tendrá es que él va a establecer una paz y un orden mundial. Al punto que dice la Biblia que cuando los hombres digan paz y seguridad,
Cuando ya estén, hermanos, diciendo, por fin, hoy estamos seguros, hoy hay mucha tranquilidad, hoy hay mucha paz en las calles, ya se respira paz. De repente, dice, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Y eso, hermanos y hermanas, es a lo que hay que prestarle atención. Porque cualquier acción que no glorifique el nombre de Dios es una artimaña del diablo para desenfocar a los hombres de la atención genuina que debemos de tener en el Hijo de Dios. Por eso es que este hombre ha articulado toda la fuerza militar, toda la fuerza humana para ir en contra del Cordero de Dios. Imagínense, hermano, lo que este hombre, lo que esta bestia les está diciendo es: si vuelve a aparecer el Hijo de Dios, lo volvemos a matar, lo volvemos a crucificar. El cristianismo le ha hecho daño a la humanidad. La idea de Jesús ha sido un retroceso para la humanidad. Yo les he traído la paz, yo les he traído la bendición, yo soy su Dios. Y eso que es una locura, la Biblia dice que la humanidad lo va a aplaudir. Eso dice la Escritura, que la humanidad se va a ir desbordada hacia la bestia. Pero miren lo que dice la Biblia, hermanos, y eso ya lo leímos. Verso 11 del 19 de Apocalipsis. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. ¿Y quién era el que lo montaba? Mire su nombre: Fiel. ¿Y qué más? Y verdadero. Dios es fiel a su promesa y es fiel con los que le han sido fiel. Pero también su reino se establece con la verdad. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Que a cada uno le dará su recompensa. Entonces Él viene, hermanos, no montado en un pollino, no viene manso y humilde como vino en su primera ocasión. Viene con toda la realeza, viene con todo el poder a ponerle un paro a tantas blasfemias y mentiras que este hombre y el falso profeta han dicho a los hombres, y viene a darle el merecido castigo a todos aquellos que se dejaron sellar por los valores de la bestia. Y dice: su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencias. Y vea lo que dice: y hace la guerra. ¿Contra quiénes hace la guerra? Contra los que se oponen. Contra los que se oponen. Por eso es que es una mentira lo que el diablo dice: si baja otra vez Jesús, lo volvemos a crucificar. Es que la segunda venida, y desde lo que estamos hablando esta noche, la segunda venida de Cristo está caracterizada por la gloria y la majestad con la que el Hijo de Dios descenderá en los cielos para poner en su lugar a la bestia y el falso profeta. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Ahí hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, que al toque de la final trompeta seremos arrebatados a los cielos en un abrir y cerrar de ojos. Nadie va a percibir cuando el Señor venga con nosotros, por nosotros. Pero cuando el Señor venga con nosotros, entonces la Biblia dice que todo ojo le verá. Pero el Hijo de Dios no viene solo, viene casado, viene, hermano, bien acompañado con todos los santos que creyeron en Él y pusieron la esperanza en Él. Por eso es que dice la Biblia, hermanos,
Veamos cómo lo describe. Verso 12. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Se recuerda que los reyes de la tierra le entregaron su poder a la bestia. Pero viene Jesús y les está diciendo: aquí el que manda soy yo. Yo te he permitido que hagas esto, pero yo te gobierno. Yo soy superior a ti. Y dice más la escritura: oiga, lleva escrito un nombre que nadie lo conoce sino solo Él. Eso habla de su divinidad. Dice más: está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabe usted quién es el Verbo de Dios, ¿verdad? Es Cristo. Es decir, que Cristo no viene, hermanos, manso y humilde. Viene con autoridad, como dice la Biblia, con puño de hierro, para poner en su lugar a aquellos que se han rebelado contra el Señor. Pero quiero llamar su atención a lo que dice el verso 14. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son los que lo siguen? Todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, hermanos, no solamente Satanás tiene un odio visceral a Jesucristo, sino que también Satanás lo odia a usted. Hermano, el diablo quisiera en este momento que nos cayera un temblor y nos aplastara el techo ahorita. Satanás quisiera, hermanos, en este momento que entrara un loco. Mire que no es nada difícil eso, que entrara un loco a la iglesia y comenzara a dispararnos a todos y nos mate a todos. Pero ¿sabe por qué no pasa eso? Porque hay ángeles que nos defienden. El Espíritu Santo también nos protege, hermanos. Dicen amén, hermanos. Claro. Entonces, ¿qué le queda al diablo? Distraerlo, tratar la manera de distraerlo, que usted abra la boca en cualquier cosa. Pero por eso, hermanos, ponga atención siempre a la palabra. Amén, hermanos. Entonces vea, verso 15. De su boca, de la boca del Cordero, de su boca sale una espada afilada, que dice, con la que herirá a las naciones. Esto es interesante, porque a la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Fue por la palabra de Dios que Israel cruzó en seco el Mar Rojo. Fue por la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que se suscitaron muchos milagros en época de Jesús. Significa que la palabra de Dios nos puede dar vida. La palabra de Dios nos puede dar consuelo. La palabra de Dios llama las cosas que no son para que sean. La palabra de Dios hace lo que era imposible posible, porque no es palabra cualquiera, es la bendita palabra de Dios que da vida, que llama lo que no es para que sea. Pero esa misma palabra de vida también puede quitarla. Si Dios dice, hermanos, que hasta acá lleguemos, haga lo que haga, tenga el mejor médico que quiera, pero hasta ahí llegamos, hermano. Si Dios decide que el sol deje de alumbrar por su palabra, eso ocurrirá. Significa que la palabra de Dios, quienes la amamos, nos da vida. Pero quienes la desprecian recibirán la muerte. Con justa razón alguien dijo en una oportunidad: la Biblia o te puede bendecir o te puede maldecir. Y esa era la intención de Dios cuando colocó a la mitad del pueblo en el monte Ebal para que repitiera las maldiciones, y la otra mitad en el monte Gerizim para que recitara las bendiciones.
La misma palabra de Dios le puede dar vida a unos y muerte a otros. Por eso es que la Biblia dice que es una espada de doble filo. A nosotros nos da vida, a nosotros nos fortalece, pero a quienes la desprecian recibirán la muerte. Por eso va más allá y dice: las gobernará con puño de hierro. Quiero decirle algo, esto es una dictadura, completamente, en el sentido claro de la palabra. Jesús viene a implantar una dictadura. ¿Qué significa eso? Que Dios no va a compartir su autoridad con nadie, ni le va a andar consultando a nadie. Por eso es que más adelante Él se hace llamar Rey de Reyes, Señor de Señores. Obviamente que no es una dictadura de terror, no es una dictadura, hermanos, de hambre, es una dictadura de amor, es una dictadura de bendición. Será bendición para aquellos que han sometido su voluntad al Hijo de Dios. Por eso dice: la gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Entonces Jesús viene en la segunda venida. No viene por su iglesia, Él ya vino, Él viene con su iglesia. En su primera aparición nadie percibió nada, fue en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida la Biblia dice que todo ojo le verá. Una diferencia clara entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero dice algo más. Entonces dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús está diciendo: no hay nadie a la par mía. A ustedes, terrícolas engañados, la bestia les ha hecho creer que Él es Dios. Este es un títere nada más. Aquí sí hay uno que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No es la bestia, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso es que Jesús dijo algo importante en el Evangelio de Juan: a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. A mí nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque Jesús se ha enseñoreado de la muerte completamente. Entonces vea, la bestia o anticristo, el falso profeta, reuniendo a todas las naciones de la tierra, según ellos, para utilizar todas las bombas nucleares en contra del Hijo de Dios, para utilizar todo el arsenal bélico en contra del Hijo de Dios. Si las potencias del mundo utilizaran toda la energía nuclear que tienen, hermanos, la humanidad desaparece, se extingue. Ese es el temor que se tienen las potencias del mundo, las potencias nucleares del mundo. Pero ahora este hombre, el anticristo, ha reunido a todos los ejércitos del mundo, a todas, hermanos y hermanas, las campañas militares habidas y por haber en contra del Hijo de Dios. Pero mire, hermano, se recuerda cuando Pedro, queriendo defender al maestro, sacó su espadita, ¿verdad? Y le voló la oreja. ¿Cómo se llamaba? A Malco, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, guarda tu juguete, que si yo quisiera que alguien me defendiera, hay escuadrones de ángeles que en un santiamén vendrían aquí a hacer picadillos a todos los hombres. Y tú con una espadita me quieres defender. Ahora, hermanos, con todas los inventos humanos, ¿qué arma, qué potencia militar será capaz de enfrentarse al Hijo de Dios, hermano? No hay nadie. No hay nadie. Y por eso es que mire cómo ocurre esto. Dice:
Verso 20. Pero la bestia, el anticristo, fue capturado junto al falso profeta. Bye. Se acabó todo. El Señor captura a los cabecillas. ¿Y qué hace con estos cabecillas? Esto va a responder la pregunta de algunos. ¿Quiénes están ahorita en el infierno? Nadie. Ahorita no hay nadie. ¿Quiénes lo van a ir a estrenar? Vea lo que dice en la parte final del verso 20. Los dos fueron arrojados como vivos al lago de fuego y azufre. Estos fueron a estrenar ese lugar, hermanos. Pero ¿qué pasó con los ejércitos? Vea, verso 20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ellas, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Verso 21. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Yo no sé, hermano, yo trato como de imaginarme un poco esto. Seguramente lo que el Señor dijo fue: se les acabó la vida, ¡bum!, cayeron muertos todos. No lo sé. Quizás el Señor dio una orden, no lo sé. Pero el hecho es, hermanos, que el Señor les quitó la vida a todos. No hubo necesidad de un Armagedón, no hubo necesidad de nada. El Señor en un santiamén les quitó la vida a todos. Eso a nosotros, amados hermanos, nos deja una importante lección, y es que nuestra vida está en las manos de Dios. La vida de todos los hombres está en las manos de Dios. Aquellos que reconocen esta verdad ya tienen vida eterna. Aquellos que saben que su vida está en las manos de Dios. Aquellos que saben que todo depende de Él. Aquellos que reconocen que por la vida de un justo, por su muerte y su resurrección, ahora tenemos vida eterna. Descansamos seguros a las espaldas de nuestro Maestro, que va delante de nosotros, defendiéndonos, sacando adelante a su pueblo. Mientras el Señor camine delante de nosotros, hermanos, no hay nada de qué temer. ¿Sabe lo que hacen los reyes de la tierra? Los reyes de la tierra normalmente se ponen atrás de sus ejércitos porque esperan que sus ejércitos los defiendan a ellos y los cuiden. En el ejército de Dios, nuestro general va hacia adelante, hermanos y hermanas, porque no hay nadie que se le oponga a Él. Él defiende a los suyos. Él los defiende. Entonces, ¿quién será aquel que logre oponerse al Hijo de Dios? Nadie. Nadie. Por eso, hermanos, como dice también el Salmo, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Otra versión dice el tonto, porque es una tontería estar negando la existencia de aquel que por su palabra hizo los cielos y la tierra, de aquel que por su palabra llamó a existencia lo que antes no era. Lo que acá, hermanos y hermanas, nos deja en evidencia el libro de Apocalipsis con la segunda venida de Cristo es que el Señor tiene paciencia, esperando que los hombres vengan al arrepentimiento. Pero llegará un día en que el Señor dirá: hasta acá. Y cuando diga hasta acá, es hasta ahí. Hoy nosotros tenemos que definir de qué bando estamos, porque la humanidad solamente se divide en dos: los que están a las espaldas de Cristo, que han reconocido su señorío, que han reconocido su poder, que han reconocido sus méritos de salvación, y los que están frente a Cristo, los que se oponen, los que insultan a la iglesia, los que dicen: no, eso de ser cristiano es para gente tonta y sin oficio.
Pues ya te vamos a ver si eres capaz de decir esas cosas frente al jinete, hermanos y hermanas, cuyos ojos son como llamas de fuego y que la Biblia llama que es fiel y verdadero. Ahí te vas a quedar en una condición en la que se va a ver la miseria de tu humanidad, porque ante la grandeza de nuestro Dios no hay nadie que pueda permanecer en pie, hermanos. No hay nadie. Entonces, ¿a qué viene el Hijo de Dios? A instaurar su reino, un reino de 1000 años. La Biblia dice, y eso lo vamos a ver la próxima semana, que Él captura también al que los mandó, a la bestia y el falso profeta, a Satanás, lo encierra por 1000 años. Imagínese 1000 años sin el diablo, 1000 años sin Satanás. Hermanos, será un reino de mucha bondad, de mucha bendición, y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero se lo adelanto. Cuando Cristo gobierna la vida de un hombre, Él trae paz, Él trae tranquilidad. Pero cuando Cristo no lo gobierna, el hombre vive inseguro, vive triste, vive insatisfecho, vive, hermanos, en una constante agitación que no encuentra paz. Y de repente quizás anda viendo que alguien lo viene siguiendo y es su sombra, pero vive con sospecha, vive con zozobra, y de repente oye ruidos en el techo y dice: ¿qué será? Quizás me han hecho brujería, algún trabajo, no sé qué será. Y la gente vive en una paranoia, anda viendo cosas donde no hay. Pero ¿qué pasa con el justo? El justo duerme confiado porque hay uno que lo guarda, hay uno que lo cuida. El salmista dice: yo me acosté y me dormí porque sabía que el Señor cuidaba de mí. Él está ahí, hermanos. Por eso es que cuando al día siguiente nos preguntan: ¿sintió el temblor? ¿Cuál temblor? Y capaz le cayeron todos los cuadros encima en la cara y todavía pregunta: ¿cuál temblor? Pero ¿sabe por qué dormimos tranquilos? Porque el Señor cuida de sus amados, Él cuida de los suyos. Se alegra por eso. Entonces tranquilo, confiemos en Él y tendremos paz. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas que quieran entregarle su vida a Jesús, o que quieran reconciliarse, aquellos que se han alejado de Dios. Este es el momento para que te puedas unir a esta oración donde confesarás que Jesús es Señor y Salvador. Solamente levántate, levanta tu mano, ponte en pie, y allá habrá un hermano, una hermana que muy gentilmente te conducirá hasta la plataforma para que puedas orar con nosotros. Se trata de definir nuestra lealtad, si al Hijo de Dios o a la bestia y su sistema de valores. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. El tiempo se acerca ya. Majestuoso, poderoso, ¿Habrá alguien? digno de gloria. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. El tiempo se reduce cada vez más. Póngase en pie, amigo, amiga. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy
¿Habrá alguien? sus pies. ¿Te has alejado del Señor? Este es el momento para volver tu fidelidad a Él. Solo es importante que tengas la humildad de decir: Señor, yo te necesito. Perdona mi vida, perdona mis pecados. Te confieso como Señor y Salvador. Si tú no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. ¿Es así? No hay medias tintas, no hay intermedios. O estamos con Él o en contra de Él. Así se divide la humanidad. Vamos a orar, hermanos, pero que el Señor nos conceda la fidelidad necesaria para perseverar hasta el día de su venida. Que cuando Él venga por nosotros, nos halle haciendo lo que nos ha pedido. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos da la esperanza que las cosas no terminan con la muerte, y que a pesar, Señor, de la oposición que pueda haber, tú, Señor, terminarás gobernando con autoridad, con verdad. Ahora, Señor, preserva nuestros corazones, nuestra voluntad hasta el día de tu venida. Que nos halles haciendo, Señor, lo que nos has pedido. Que nos halles haciendo lo que nos has pedido, Señor. Y así nuestro encuentro seguro por la eternidad sea de deleite. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, para que tú toques sus vidas y puedan venir ante ti en humildad. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos, y declaramos esta verdad? Declárelo, pueblo de Dios. Jesucristo es Rey. Una vez más, hermanos. Desde su corazón. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Dáselo fuerte al que es Rey de reyes y Señor de señores. Así de pie oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias